Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Entender, el podcast donde desde hace ya 3 temporadas nos hemos dedicado a tratar de encontrar formas de cuestionar y de preguntarnos cosas que no necesariamente hacemos en el día a día y que por otro lado también tratamos de buscar ciertos temas y ciertos objetivos que van más allá de lo que todos los días se nos presenta, ¿no? Los episodios pasados estuvimos hablando un poco de la felicidad y nos profundizamos un poco en todo lo que implicaba el camino de su construcción, cómo se mantiene, cómo se reproduce, cómo identificamos distintas cosas. Y por ahí tocábamos muy por encimita un tema que es el tema del día de hoy, que básicamente es ¿qué rol tiene el tiempo en nuestras vidas y cómo a través de la interpretación que le damos a ese tiempo, nuestra vida se ve de cierta forma, ¿no? Entonces, recurrentemente vemos que la felicidad se ve de una forma muy distinta. El tiempo parecería que cuando tenemos momentos de mucha felicidad o de mucho placer, el tiempo pasa muy rápidamente. Y sin embargo, cuando tenemos situaciones complejas o tenemos que resolver algo o tenemos una presión, parecería que al revés, ¿no? Parecería que el tiempo pasa lentamente y por eso creo que es fundamental que hoy hablemos y exploremos cuál es nuestra relación con el tiempo, porque eso es lo primero que tendríamos que poner hoy sobre la mesa, y es que el tiempo es no solo subjetivo, sino también cambiante. Este tiempo que a veces, como les decía, se siente que pasa muy rápido y a veces se siente que pasa muy lento, tiene una serie de características que vamos a ir hoy un poquito desmenuzando y vamos a empezar tratando de entender qué es lo bueno y lo malo de la obsesión por el tiempo. Creo que hoy todos tenemos de algún modo u otro esta obsesión por el tiempo, como irónicamente es el mismo tiempo el que nos roba la felicidad y cómo el tiempo es una fuerza compleja, ¿no? Que percibimos, malgastamos o a veces absurdamente pensamos que puede estar dentro de nuestro control, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que a veces resultan positivas dentro de la obsesión por el tiempo, bueno, número uno, creo que cuando lo trabajamos y lo entendemos bien puede ser una herramienta de productividad, puede ser una herramienta que nos permita acercarnos de forma más pronta a nuestras metas. Puede también ayudarnos definitivamente a construir una disciplina, a construir una forma de hacer las cosas en las que no haya que estar improvisando todo el tiempo. Y obviamente, dependiendo de la justa disciplina de cada quien, bueno, pues tiene estas maravillosas herramientas que tienen que ver con la planeación, la organización y todo esto, ¿no? Pero por otro lado también tiene su lado oscuro, ¿no? Este tema de estar obsesionado o por lo menos ser muy vigilante del tiempo, ¿no? Creo que las 3 principales cuestiones negativas son la ansiedad, el estrés y el agotamiento, ¿no? El sentir que no tenemos tiempo, el sentir que perdemos tiempo y todas estas otras percepciones que son eso, ¿no? Antes de que podamos hablar de si perdemos tiempo o no, tendríamos que hablar de cómo se construye la percepción de esa pérdida de tiempo, ¿no? La segunda parte, que sin duda es una cuestión de la que hablaremos y profundizaremos hoy, es cómo esta obsesión por el tiempo nos lleva en muchas ocasiones a obstaculizar la conexión profunda, el atesorar un poco el presente, no desde lo que hemos hablado en otros episodios, no desde el cliché y no desde todo esto, sino el pensar todo el tiempo en lo que viene nos evita mucho experimentar lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y creo que sin duda eso también conecta con que el vivir recurrentemente pensando en si lo tenemos o no lo tenemos o si lo debemos de cuidar o no, pues también nos desvía un poco la atención de lo que queremos lograr y de lo que queremos construir, porque de algún modo en nuestra conciencia siempre vamos a tener futuro. Y siempre vamos a visualizar hacia atrás el pasado, pero es una paradoja filosófica pensar cuándo es el presente, porque en cuanto asumimos el presente se vuelve pasado, ¿no? Entonces, con lo primero o el primer concepto que quiero compartirles el día de hoy tiene que ver con la elasticidad de este tiempo, ¿no? Y no solo la elasticidad, sino la elasticidad subjetiva, ¿no? A veces parecería, si todos hemos visto por más de cierto tiempo un reloj, que el tiempo da la impresión a través de su medición que es constante, ¿no? Y que avanza en una sincronía de constancia. Sin embargo, para nosotros no.
Para nosotros el tiempo no avanza solamente a una velocidad, ni es una medición constante. Sin duda, el tiempo es algo que se expande o se contrae según nuestras emociones, nuestro nivel de atención, nuestro nivel de paciencia. Y este tiempo crea una serie de situaciones personales y sociales que se complican, ¿no? De algún modo los momentos de miedo o los momentos de éxito pueden parecer eternos o pueden parecer fugaces, ¿no? Y esta elasticidad también tiene un rol en los mecanismos de supervivencia, ¿no? Y en cómo construimos nuestra conciencia. Entonces, el primer punto que necesitamos tener muy claro es que esta elasticidad fundamentalmente depende y está correlacionada con nuestra interpretación del momento que estamos viviendo o que vamos a vivir o que vivimos. Entonces, no es justo o no es adecuado cuando de repente nosotros frente a otros individuos nos posicionamos como alguien que puede calificar si esta persona es muy acelerada o si esta persona es muy paciente o si esta persona debería ser más intensa o debería estar más tranquila, sobre todo cuando hablamos de temas de tiempo, ¿no? Alguien te puede decir, oye, hablamos pronto y te habla el día siguiente y para ti es muy pronto. Para otra persona el día siguiente es muy lento, ¿no? Entonces creo que el primer punto importante del día de hoy es este tiempo nunca va a ser igual para dos personas o para tres o para cuatro, ¿no? Y eso es a lo que nos referimos con la elasticidad cuando hablamos de la construcción de nuestra conciencia. Cómo en nuestra conciencia desarrollamos estos parámetros totalmente absurdos y arbitrarios, ¿no? No tienen una conexión ni siquiera con el reloj, que es la medida más elemental de medición de tiempo, ¿no? Ni siquiera con eso tenemos una congruencia, ¿no? Una hora para ti depende mucho para qué sea esa hora y cómo la quieras utilizar. Y esto nos lleva al punto de cómo el tiempo se connota desde nuestra parte más reptiliana, ¿no? Desde nuestra naturaleza más animal y cómo este comportamiento que nosotros podemos observar, no sé, por ejemplo, en mascotas. Parecería que un perro siempre sabe que ya va a ser su hora de salir o sabe que ya va a ser su hora de comer, ¿no? Y no es porque tenga un reloj o no es porque tenga una sensación o una percepción de un sistema horario. Y sin embargo, nos podemos dar cuenta que sin embargo sí hay áreas del cerebro, como el cerebelo o como la corteza prefrontal, en donde sí hay cierta estimación de tiempo, aunque no esté concientizado como tiempo, ¿no? Aunque esté simplemente programado dentro de estas partes del cerebro como algo que se conecta con procesos internos y con procesos externos, ¿no? De tal forma que se vuelve un ejercicio un poco matemático de cálculo, ¿no? En donde dice, oye, si mi cuerpo está sintiendo este nivel de estrés porque tiene hambre y además la luz de afuera está un poco más baja, pues a lo mejor es una buena interpretación de que ya es hora de que yo pida comida, ¿no? Y si complementamos estas partes del cerebro con los neurotransmisores y la forma en la que se estimulan a través, por ejemplo, de la dopamina, pues claro que influyen en nuestra percepción de la duración. Entonces, si regresamos al punto que hacíamos hace unos momentos, pues resulta que tenemos la elasticidad que se comporta de acuerdo a nuestra percepción. Pero esa percepción resulta que está profundamente afectada por la parte hardware, ¿no?, del cerebro, por la corteza prefrontal y el cerebelo, pero también está profundamente impactada por algo como la dopamina, que estimula la parte física y que con eso también, de algún modo, transforma totalmente la percepción física de lo que pasa en el tiempo, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo esta experiencia del tiempo pues empieza a volver un tema que ahora vamos a entender por qué no es tan fácil, número uno, ni de organizar ni de controlar, pero tampoco es tan difícil de empezar a construir ciertas conductas o ciertos principios que nos ayuden, ¿no?, a entender mejor el tiempo. Si vemos el tiempo como sucede, ¿no?, de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, el pasado ya lo tenemos concientizado e interpretado, el presente estamos en ello y el futuro, por más que nos gusta adivinarlo, es mucho más complejo, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a observar cómo interpretamos este tiempo, pues tenemos una línea de tiempo y una memoria, ¿no?, que es la forma en la que nosotros reconstruimos y reinterpretamos cosas que pasaron, que no necesariamente tienen que ver con cómo pasaron, ¿no? Es por eso que los ritmos como el ritmo circadiano o los niveles de energía o todo esto, pues van afectando toda la parte de la forma en la que trabajamos y la forma en la que nos comportamos durante el día.
Entonces, bueno, ya con un poquito de información al respecto, de todas estas variables que entran dentro de nuestro día, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro reloj, nuestra memoria, todas estas formas en las que metemos a una licuadora y a través de ahí percibimos el tiempo, pues ahora, ¿qué pasa con el tiempo hoy? ¿Y cuál es la reflexión de hoy respecto al tiempo? Bueno, quiero centrarme en 4 puntos específicos. El primero, y me parece que es el más serio y el más grave, es que me parece que la mayoría de las personas no entienden el alto costo que tiene quedarse sin tiempo. Y evidentemente habrá, como lo hemos platicado en otros episodios, un abanico de casos en donde hay casos extremos, en donde hay casos que por necesidad económica, por necesidad alimentaria, por necesidad de bienestar o de salvaguardar la vida o la salud mental, no tenemos este espectro de acción. Pero en la mayoría de los casos, la mayoría de las personas que hoy por hoy no tienen tiempo son personas que se han quedado sin tiempo por decisión propia y no por la circunstancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de estas personas asumen que no tienen tiempo y entonces cuando les preguntas por qué no tienen tiempo, pues generalmente dicen, no, es que me levanto y me tomo un café y me cambio y me baño y pienso y reflexiono y luego ya se me hizo tarde y me voy al trabajo y llego al trabajo y hago esto y hago el otro y luego tengo que ir a comer y luego tengo que regresar de comer y luego en la tarde me gusta salir a caminar y luego regreso de caminar y luego saco a mi perro y luego hablo por teléfono con unos amigos y luego veo a mi pareja y entonces no tengo tiempo. Y eso es falso. O sea, no que sea falso lo que dice que esa persona. Lo que es falso es que la vida lo deja sin tiempo. Y entonces, ¿por qué llegamos a esta conclusión? ¿O por qué llegamos a este punto en la vida? Pues ahí es donde se empieza a poner bastante interesante. Si nosotros vemos las necesidades humanas que ya hemos revisado en otros episodios, hemos visto que tenemos, número 1, la necesidad de ser necesitados. Número 2, la necesidad de ser parte de algo más grande. Y número 3, la necesidad de sentirnos útiles. Estas 3 cosas, da igual si eres hombre, si eres mujer, si tienes 20 años o tienes 60 años, estas 3 necesidades van a aparecer de forma constante y de forma congruente en la mayoría de las cosas que hagas en la vida. Y si no sabes por dónde viven y por dónde están y cómo se materializan, seguramente están haciendo una serie de desastres como estas de quedarte sin tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, cuando no tienes una conciencia de lo que quieres construir o de lo que has construido, cuando no tienes una conciencia de decir, oye, yo quiero ir del punto A al punto B y este es mi camino, cuando no tienes la capacidad aún, porque creo que todos tenemos esta capacidad, pero no has desarrollado aún las herramientas necesarias para poder entender a través de qué mecanismos, de qué variables o de qué métricas te valoras, pues claro que el empuje siempre va a estar hacia dónde puedo tratar de emular estas necesidades de las que hablábamos, ¿no? Entonces, el camino más fácil es el trabajo, porque el trabajo te puede convencer de que eres parte de algo más grande, de la empresa. El trabajo te puede convencer también muy fácilmente que eres necesario y que lo que haces aporta. Y si además en ese trabajo tú, consciente o inconscientemente, eras esta sensación y sentido de urgencia al no cumplir con las cosas en tiempo, al dejar las cosas para el día siguiente, al siempre estar en la raya de entregar las cosas o un poco tarde, pues te generas o te resuelves de jalón estas 3 necesidades que comentábamos. Entonces, el problema con resolver estas necesidades de forma artificial es como cualquier forma artificial de resolver algo que nos preocupa o que nos incentiva, y es que se genera una adicción. La adicción en este caso se genera por la facilidad de resolver algo que de otra forma es muy ambiguo y muy lento. Si nosotros queremos ser parte de algo más grande que nosotros, implica que nosotros tenemos que acercarnos a un grupo, tenemos que lograr pertenecer a ese grupo, tenemos que encontrar de qué forma aportamos ese grupo y tenemos que, a través del tiempo o de las acciones, sentir que se nos aprecia en ese grupo. Todo eso toma mucho tiempo, incluso es complejo tratar de encontrar dónde embonamos o cuál es nuestro sitio en el mundo, ¿no? Pero si de repente en una oficina podemos emular estas 3 cosas, pues claro que se vuelve adictivo. Y de ahí es de donde viene la mayoría o la mayor parte de los casos en donde las personas dicen, es que yo amo mi trabajo, por eso trabajo 14 horas al día, porque lo amo y por eso estoy ahí todo el día. Lo cual evidentemente, como lo hemos platicado, no es cierto. Porque para que eso fuera cierto y congruente,
pues tendría que representarse en otras áreas de tu vida. Si a ti lo que te encanta hacer lo haces por horas todos los días, quiere decir que si te gusta jugar tenis, jugarías tenis todos los días 6, 7, 8 horas. Verías a tu familia 4, 5, 6, 7 horas al día. Entonces no hay día que te alcance, pero he ahí también la mentira. Entonces tu conflicto sería enorme. No podrías decir, es que estoy en mi trabajo todo el día porque amo mi trabajo. Porque una de dos, implicaría que es lo único que amas o implicaría que estás mintiendo. Y entonces ese es el primer problema que pongo sobre la mesa. El quedarnos sin tiempo es un síntoma, número uno, de que estamos artificialmente buscando solventar estas necesidades, necesidad de pertenecer, necesidad de sentirnos útiles y de agregar valor, y necesidad de sentido de urgencia. Entonces, ese es el primer truco. Si tú eres una de esas personas que trabaja todo el día, seguramente tienes que echarte un clavado en esas tres necesidades y dónde más podrías empezar a trabajarlas. ¿Qué hay pretextos? Muchísimos. Es que mi jefe me dice que esté aquí todo el día. Claro, un jefe, sobre todo en una empresa, cuando el jefe no es un buen jefe o la empresa no es buena empresa o las dos, van a pensar que el mayor valor que te pueden sacar radica en quitarte la mayor cantidad de tiempo posible. Pero, como en una relación amorosa, como una relación familiar, como una relación laboral, siempre queda en ti poner esos límites, y si no los pones no es porque sea difícil o porque te dé pena, es porque inconscientemente no sabes o no tienes idea cómo resolver estas necesidades que hablábamos. Entonces, esa es la primera crisis, digamos, de tiempo en estas épocas. La segunda tiene que ver con la falsa noción de que las personas no quieren perder tiempo. Y entonces, como no quieren perder tiempo, pretenden adivinar y pretenden entender las situaciones como algo que pueden diagnosticar muy rápidamente y así evitar invertir tiempo. El problema con ello es el siguiente. Cuando tú vas por la vida adivinando las cosas y adivinando qué vale la pena y qué no, y qué se alinea con lo que tú quieres y qué no, sin duda vas a ahorrar tiempo en el corto plazo, lo cual quiere decir que como el corto plazo es corto, pues son periodos de tiempo mucho más pequeños. Entonces, en el corto plazo, digamos que el corto plazo, que para las personas son tal vez hablemos de una semana, en una semana vas a ahorrar tiempo y probablemente con tu adivinanza te ahorraste una hora, ¿no? Hasta ahí todo bien, muy bien. Vas muy bien alineado a no perder tiempo. ¿Cuál es el problema grave? El problema grave es que en esas adivinanzas, por incapaces que somos todos para predecir el futuro, por más que muchos de ustedes o muchos de nosotros digamos, es que yo con ver a alguien ya sé qué quiere, es que esta persona es de tal país, entonces yo ya sé que los de ese país son así. No, es que yo ya sé que él ya estuvo casado, entonces cuando estás casado yo sé que ya eres así. Todas esas adivinanzas que son generalidades y clichés, si bien parecería o te dan la impresión de que no pierdes tiempo en tu corto plazo, lo que hacen es que a mediano y a largo plazo pierdas mucho tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Imagínate que tú necesitas contratar a alguien para que maneje las finanzas de tu empresa. Y entonces empiezas a entrevistar personas y cada persona que ves durante la semana dices, oye, no, ya me metí a ver su foto y en su foto se ve como que es muy fiestero. Mejor no lo entrevisto. El martes te llega otra persona y dices, no, sabes que esa persona como que ya no se ve joven, siento que ya le va a echar flojera al trabajo y no va a querer estar al pendiente todo el día. Ok, eso tampoco. ¿Qué pasa? Que lo que no logras, que es lo que es el costo más alto, es contratar a alguien. Y como no contrataste a alguien por ahorrarte un par de horas a la semana, porque no entrevistaste a nadie, lo que acaba pasando es que aseguras que durante el siguiente año no vas a tener un financiero que esté al tanto y operando en la empresa, y entonces ahí el costo no va a ser en horas ni en días, probablemente va a ser en semanas y en meses. Y entonces tu error craso es pensar que al ahorrarte horas te vuelves una persona eficiente. ¿Qué pasa? Pues pasa lo mismo con cualquier área del trabajo, pasa lo mismo con cualquier área de la vida personal. Si tú dices, es que yo ahorita no salgo con nadie porque no tengo tiempo, pero un día quiero tener una pareja y construir algo, pues te va a pasar lo mismo. No, por estar vigilando tu corto plazo y tus horas en una semana, vas a sacrificar meses o años del proyecto de vida que quieres tener. Y claro, otra vez tenemos el montón de excusas, ¿no? Pero yo estoy bien, yo no necesito nada, yo así estoy muy feliz. Eso no tiene nada que ver. Evolucionar no tiene que ver con que no te guste dónde estás. Evolucionar tiene que ver con que quieres llegar a otro lugar, ¿no? Entonces, el cliché constante o la disculpa constante, decir, es que no, espérate. Yo no me voy a poner a buscar ahorita un mejor trabajo porque yo estoy muy bien. Oye, ¿pero te gusta tu trabajo? Pues no, pero está bien. Oye, tú no tienes suficientes amistades o no tienes una pareja, pero no quieres salir con nadie ni conocer gente. No, porque yo estoy muy bien ahorita, muchas gracias.
Bueno, muy bien, te ahorraste esa semana 1 hora o 2 que a lo mejor hubiera salido con alguien. Te ahorraste en ese mes 4 horas, muy bien. Pero la forma más eficiente de permanecer en la rutina y de destruir la posibilidad de que exista magia en tu vida es asumiendo que tu genialidad para adivinar y tu genialidad para predecir a las personas y a las situaciones es lo que va a hacer una diferencia en la eficiencia de tu tiempo, ¿no? Entonces, ese es el segundo elemento y súper importante tener confianza. Tercer elemento, el elemento en donde por costumbre y por cliché se nos ha dicho que el tiempo, como la atención, es un juego de absolutos, ¿no? Entonces te dicen, es que si tú dedicas todo tu tiempo a, es más factible que funcione a que si dedicas parte de tu tiempo a eso y parte de tu tiempo a esto otro, entonces no va a funcionar. Entonces estás tirando tu tiempo a la basura. Y a mí me sorprende cómo las personas no se sientan y reflexionan tanto por sus propios medios como qué se sabe de esto. Desde la parte matemática, desde la parte corporativa, desde la parte filosófica, ¿qué se sabe de esto? ¿Qué se sabe de ese cliché, no? De que mientras más dediques tu atención a una sola cosa, esa cosa va a suceder mejor. Y sin duda, pues no es así. Sin duda, la atención tiene varios aspectos. Entonces, la atención y el enfoque y el tiempo que dedicas a cada cosa tiene de inicio dos grandes categorías. Uno es, llamémosle, la inversión directa de ese tiempo hacia la acción que quieres tú invertir y que te lleve a cierta meta. Pero por otro lado, entonces, imaginemos que tú quieres sembrar un campo de maíz. Y entonces la acción concreta es ir, arar la tierra, poner las semillas, cultivarlo y cosecharlo, ¿no? Perfecto. El tema es que la forma en la que tú vas a optimizar mejor lo que coseches de ese campo no es viendo de qué forma puedes pasar 15 o 20 horas al día sembrando y regando. Esa no es la forma, esa es una forma totalmente simplista de verlo. ¿Por qué? Porque probablemente tu tiempo, que no está enfocado en cosechar maíz en ese campo, sino a lo mejor está enfocado en generar ingresos a través de ese proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que si pudiéramos manejar el tiempo de una persona, sin duda sería, oye, si hay cierto tiempo en el que puedes dedicárselo a ese campo, pero llega un punto en el que ese tiempo se topa. No puedes regar 10 veces al día un campo, no puedes arar 10 veces al día un campo, no puedes cosechar 10 veces al día un campo. Y ahí es donde la mayoría de las personas se equivocan cuando dicen, es que yo me necesito enfocar ahorita en esto. Yo necesito estar 100% metido en esto. Incluso desde el lado práctico no funciona. Pero si además de todo esto, le sumamos que hay una serie de cuestiones que Clay Christensen llamaba en su libro por ahí, cuestiones de higiene, estas cuestiones de higiene son las que nos permiten, a su vez, ser más productivos y tener mejores niveles de performance, de inteligencia, de capacidad física, de agudeza mental. Y ahí es donde la gente se pierde. Y es una analogía que ya hemos hecho en otros episodios. Si tú eres Lionel Messi, no puedes entrenar 16 horas al día porque tú dices que lo que estás es enfocado en el fútbol. Tienes que alimentarte, tienes que dormir, tienes que entrenar, tienes que a lo mejor estudiar, tienes que a lo mejor desarrollar nuevas habilidades que no tienes o que no entiendes, tienes que a lo mejor tener nuevos approaches o acercamientos a la forma en la que corres, a la forma en la que entrenas. Y eso, cuando las personas dicen, no, es que yo ahorita estoy muy clavado y muy enfocado en esto y hasta que no resuelvo esto no me enfoco en nada más, para mí es muy claro que eso lo que va a hacer es postergar muchísimo el resultado de eso por el sobreentrenamiento, por llamarlo de algún modo. Porque se te pasa el tiempo óptimo y la eficiencia máxima y empiezas a tener tiempo mucho menos eficiente, empiezas a estar mucho más saturado y quemado y tus horas más eficientes empiezan a ser menos. De tal forma que si tú tienes a Messi entrenando 20 horas al día, tus mejores horas cada vez van a ser peores. Y entonces cada vez empieza a necesitar más tiempo para hacer una tarea que podía usar. Y ya para ir cerrando el episodio, me enfocaré en los últimos 2 puntos. El penúltimo punto tiene que ver con que el tiempo requiere inversión. Y entonces, ¿cómo se invierte en tiempo? Pues pensemos en todo lo que tienes que hacer, eso digamos que ya tienes su inversión comprometida. Pero ¿qué pasa con todo lo que no sabes que va a pasar? ¿Qué pasa con la magia, no? Yo siempre he pensado y he creído que la magia requiere tener tiempo para que aparezca.
Y no puedes decir, oye, yo tengo de las 2:30 a las 3, media hora para que lo que sea que me va a sorprender suceda. Y para mí ha sido increíble los aprendizajes que yo he tenido por tener todos los días 2 o 3 horas en las que puedo tomar una llamada o puedo salirme a tomar un café o puedo ponerme a grabar un podcast. Y creo que eso es una de las cosas que también se minimizan o se ignoran. Y creo que todos tenemos que tener ese tiempo, ¿no? Y por otro lado, también es fundamental entender un poco que a través de ese tiempo, por ahí hay un libro muy bueno que se llama Bored to Creativity o algo así. O sea, está bastante bien documentado cómo el estar aburrido es la forma más pura de crear en un estado de creatividad más alto. Y creo que la creatividad no solo es hacer un cuadro, no solo es escribir una canción o lo que sea, ¿no? La creatividad también es qué queremos. Ponerte creativo en qué tipo de felicidad quieres, ponerte creativo en qué tipo de trabajo quieres, ponerte creativo en cómo quieres sentirte valorada, cómo quieres ser parte de algo más grande, cómo quieres que personas que te quieren te necesiten y te observen, ¿no? Todo eso creo que es fundamental. Y por último, y me parece que este es justamente como una buena forma de cerrar el episodio de hoy, que ya se hizo un poquito más largo de lo que esperábamos, es que el tiempo lo tenemos que ver siempre como un paquete. La visión de que el tiempo es que necesito trabajar, es que necesito esto, es totalmente absurda, porque el tiempo tenemos que verlo como un mecanismo de armonía. Entonces yo sé que si yo necesito trabajar hoy 8 horas, tengo que apartar otras 2 horas para hacer ejercicio para contrarrestar los efectos de haber trabajado 8 horas y necesito también por lo menos 1 o 2 horas de ese día para no hacer nada o para irme a tomar un café o para tener tiempo si alguien quiere tener una llamada sobre un proyecto que no existe todavía y que no sé cuál es. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender que no puedes trabajar 8 horas al día todos los días de la semana o no puedes trabajar 12 o 14 horas al día todos los días, porque entonces lo que te va a pasar es que te va a hacer una vida monótona y aburrida. Y sí, te vas a convencer de que tu trabajo lo amas y es lo máximo y lo harías aunque no lo pagaras. Puedes meter todos los clichés que tú quieras. Pero si algo te puedo prometer es que un día te vas a arrepentir de no haber tomado acción mucho antes y dejar de hacer eso, ¿no? Entonces, piensen mucho qué es su tiempo, cómo viven su tiempo, qué trampas están cayendo de este tiempo y sobre todo traten de entender que el tiempo es un paquete y vean su paquete y juzguen su paquete. Juzguen este paquete y digan, oye, no puede ser que mi paquete sea 14 horas trabajar, 20 minutos salir con el perro y 8 horas dormir mal, porque el error es tuyo. Y los típicos errores de quien se equivoca de esa forma es decir, es que solo por una época, es que ahorita mi proyecto me necesita, es que ahorita solo es para resolver esto. No es verdad. Lo bonito y lo malo de los límites es que no existen las temporalidades, existen la falta de implementación de los límites. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este episodio. Ya saben que como siempre, si tienen dudas o comentarios, me pueden buscar como Pablo Lascurain en cualquier social media. Me encantará escuchar de ustedes. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.